Hidruros metálicos. Vamos a nombrar y formular ahora los compuestos de hidrógeno con los elementos de la tabla periódica. Cuando formulamos los óxidos, los compuestos de oxígeno con los elementos de la tabla periódica, hacíamos dos grandes grupos: oxígeno con los metales, oxígeno con los no metales. Ahora también podríamos hacer lo mismo. Vamos a ver que uno de los grupos va a ser oxígeno con los metales, los hidruros, y oxígeno con los no metales. Pero ese grupo lo vamos a dividir en dos grupos. Uno que llamaremos hidrácidos, ya veremos por qué, y otro que llamaremos hidrógeno más no metal. Vamos a ver ahora la formulación de los hidruros metálicos. En los hidruros metálicos vamos a tener un metal y un determinado número de hidrógenos. El número de oxidación del metal podría ser +1, +2, +3, +n, y el número de oxidación del hidrógeno en los hidruros era -1. Recordar que la terminación uro nos indicaba número de oxidación negativo. ¿Cómo los vamos a nombrar? Pues los nombraremos con la palabra hidruro, el nombre del metal, y entre paréntesis el número de oxidación si no es fijo. Por tanto, vamos a emplear la nomenclatura de composición, usando números de oxidación, que ya sabéis que era la que utilizábamos siempre, que había átomos metálicos. Vamos a ver algunos ejemplos. LiH. Lo nombraremos como hidruro de litio. El litio es un metal alcalino, tiene número de oxidación fijo, +1, no hace falta indicarlo. CaH2. Lo nombraremos como hidruro de calcio. Tampoco indicamos el número de oxidación del calcio, porque el calcio es un alcalino térreo, tiene número de oxidación fijo. CuH. Lo nombramos como hidruro de cobre. Pero el cobre es un metal de transición. No tiene número de oxidación fijo. Entonces tenemos que deducirlo. Si el hidrógeno es -1 en el hidruro, el cobre tiene que ser en este caso +1. Coincide con el número de hidrógenos que lleva el compuesto. Por tanto, indicaremos en el nombre que es hidruro de cobre 1. Si nos dan el nombre, pues lo haremos de la misma forma. Por ejemplo, hidruro de magnesio. Escribimos el metal a la izquierda, el hidrógeno a la derecha. El magnesio pertenece a los alcalinotérreos, tiene número de oxidación +2, por tanto tendrá que llevar 2 hidrógenos. +2, el hidrógeno es -1, necesitamos 2 hidrógenos. Coincide el número de hidrógenos con el número de oxidación del metal. Hidruro de zinc. Estará compuesto de zinc e hidrógeno. El zinc tiene número de oxidación fijo, aunque es un metal de transición, tiene número de oxidación +2, por tanto irá acompañado de 2 hidrógenos. Y el último ejemplo, hidruro de titanio 2. Cuando un elemento pueda tener varios números de oxidación, nos lo tendrán que indicar en la fórmula. Entonces tenemos titanio, tenemos hidrógeno,
Como es titanio 2, irá acompañado de 2 hidrógenos.